ponencia en esta tarde tiene que ver con una pregunta muy importante. Y para eso me gustaría que pudieseis coger vuestras Biblias. No sé si la tenéis en papel, no sé si la tenéis en el móvil, pero me gustaría que pudieseis coger vuestras Biblias porque vamos a ver qué es lo que dice el Génesis sobre la sexualidad. Y yo quiero que vosotros podáis leer lo que yo os estoy, o a donde yo os estoy dirigiendo, pero que veáis que está escrito. Marty lo comentaba antes, ¿no? Una de las frases con las cuales Jesús se defendía de los ataques del demonio era: escrito está, ¿verdad? Así que nosotros vamos a lo que está escrito, literalmente. ¿Qué dice el Génesis sobre la sexualidad? Esta pregunta es muy relevante en nuestros días porque nosotros tenemos una confusión con respecto a la sexualidad, con respecto al género, que es enorme en nuestros días. Ahí tenéis una en portada del National Geographic, eso que pone revolución de género. Que no tengo por qué explicar lo que es, porque ya todos los que estamos aquí sabemos lo que es, o por lo menos de alguna manera hemos luchado con eso, o hemos visto que lo han dicho, o hemos escuchado de alguna manera algún tipo de barbaridad. Estamos en una era, hermanos, en la cual se está cuestionando absolutamente todo, hasta incluso el soporte físico que nosotros como humanos tenemos, que es nuestro cuerpo físico, ¿verdad? Pero gracias a Dios, porque la palabra del Señor nos enseña que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Y yo espero que esto que nosotros vamos a ver brevemente pueda traer a nuestra vida, quitar esa confusión y traer la paz de Dios, que como dice la Escritura sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué dice el Génesis sobre la sexualidad? Primero, Dios es el creador de la sexualidad. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y curiosamente eso es un titular con el cual se resume todo lo que va a venir en el capítulo 1 y en el capítulo 2 del Génesis. Dios es el creador de los cielos, Dios es el creador de la tierra, Dios es el creador de los animales, Dios es el creador de las plantas, Dios es el creador del ser humano y Dios es el creador de la sexualidad. Y en Génesis 1, versículos 26 al 27, dice lo siguiente. Dice: entonces dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios crea solamente dos sexos biológicos. Y esto es importante porque hay una proponente muy importante de la teoría queer. ¿Os suena todo esto de la teoría queer, verdad? Está muy de moda. Y os quiero citar lo que dice Judith Butler en su libro Gender Trouble con respecto a la inmutabilidad del sexo biológico, ya ni siquiera del género, del sexo biológico. Ella dice: si el carácter inmutable del sexo es cuestionado, quizás este constructo llamado sexo es una construcción cultural al igual que el género. De hecho, quizás siempre haya sido género, con la consecuencia de que la distinción entre sexo y género resulta no ser una distinción en absoluto. ¿Habéis escuchado lo que dice esta mujer? Dice la frase, lo repito por si no lo hemos entendido: si el carácter inmutable del sexo es cuestionado, quizás este constructo llamado sexo es una construcción cultural, al igual que el género. Es decir, ya ni siquiera el género es una construcción cultural o un constructo social, ¿no?, como generalmente se dice, sino que incluso el sexo biológico, el hecho de ser hombre, de ser mujer con el soporte físico que nosotros tenemos, es parte de un constructo social. Es totalmente arbitrario, dice esta proponente de la teoría queer. Pero nosotros que somos cristianos, y cualquiera que se tome la revelación de Dios en serio, tiene que reconocer que Dios en Génesis crea dos sexos biológicos, hombre y mujer.
y curiosamente Dios establece que solamente están ellos dos. Así que el sexo es binario, por decirlo en términos del siglo XXI, por si había algún tipo por si alguien no lo terminaba de entender. Y esto es importante, hermano, porque ninguno de nosotros elegimos nuestro sexo biológico. ¿Quién de vosotros eligió su sexo antes de nacer? Por favor, que levante la mano. Si levantas la mano, te la cortamos, ¿eh? Nadie, ninguno de nosotros elegimos el sexo biológico porque es imposible. Hay cosas que nosotros como seres humanos no elegimos. Y una de ellas es el sexo biológico. Dios lo elige por nosotros. Voy a decirlo de otra manera. La soberanía de Dios en nuestras vidas se manifiesta en que Dios elige quiénes somos. Nuestra identidad no está definida por nuestros términos, sino según los términos de Dios. Y quiero decirlo de esa manera para que quede totalmente claro, para evitar cualquier tipo de confusión. Dios es el que elige, nosotros no. Pero no solamente eso, sino que en el versículo 26 vemos algo también muy interesante. Dios crea una correspondencia directa entre el sexo biológico y la identidad sexual. Curiosamente, Dios crea al hombre a su imagen, y veis el versículo 26 que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, dice Dios de sí mismo. Y lo interesante es que Él, entendiendo perfectamente cuál es su identidad como Dios, le da al ser humano un soporte biológico, un cuerpo que va a definir su identidad sexual. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos un sexo biológico definido, que como he dicho antes, viene de parte de Dios y no de parte nuestra, lo que eso implica es que hay una correspondencia entre el sexo biológico y la identidad sexual. Y cuando no la hay, es que hay un problema. ¿Vale? No es lo normal. No es parte del diseño de Dios que una persona biológicamente hombre no se sienta como tal. O que una mujer biológicamente como una mujer no se sienta como tal. Y eso veremos ahora después por qué es que se da de esa manera. Después vemos en Génesis 2, versículos 23 y 24, los voy a leer, la institución divina del matrimonio. Dice, versículos 23 y 24, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Veis? Deja al hombre a su padre y a su madre, que hoy en día yo no sé por qué los hombres a veces se quedan en casa y quieren casarse, pero sin la responsabilidad de irse, ¿no? Eso no es así. La Biblia nos dice, si tú quieres casarte, vete y ser responsable y haz lo que tienes que hacer. Y únete con tu mujer y serán una sola carne. Y es curioso cómo el hebreo enfatiza el hecho de que un matrimonio es una unión. Y vemos en otras partes de la Escritura cómo se denomina el matrimonio como un pacto, ¿no? Esa unión, serán una sola carne, esa palabra en hebreo que es ejad, una unión física, emocional y espiritual, en la cual se crea una unidad nueva denominada matrimonio. Pero este matrimonio tiene unas condiciones, no todo vale. El matrimonio aquí es entre un hombre y una mujer. No entre un hombre y un hombre, o una mujer y una mujer. No entre un hombre y un personaje de anime o manga, como he visto muchas veces. No entre una mujer y un reflejo de su identidad. O no una mujer con ella misma. ¿Habéis visto esas bodas de autoestima? No sé si alguno de vosotros lo ha visto en internet, pero hay bodas en las cuales una persona se casa consigo misma. ¿Vale? Eso es un absurdo enorme, ¿no? Y empieza a hacerse su pacto, ¿no? Y dice, no, yo prometo valorarme y respetarme siempre a mí misma de tal manera que yo pueda ser la mejor versión de mí mismo. Y toda esa parafernalia que muchas veces lo que hace es demostrar la tontería que uno está llevando a cabo. Y permitidme que use esos términos para poder ser realmente muy claro, ¿no? Pero no solamente eso. El hombre, aquí Dios está diciendo que
es entre un hombre y una mujer, no entre un hombre y 5 mujeres o entre 5 hombres y una mujer, lo cual nos da el patrón muy importante a la hora de estudiar ese tema tan complejo de la poligamia, ¿verdad? Así que Dios es el creador de la sexualidad y con respecto a la sexualidad tenemos estas enseñanzas que se ven claras en el libro de Génesis. Ahora bien, tenemos otras ideas en el libro de Génesis también. Dios es el creador del sexo y con el sexo me refiero a las relaciones sexuales. Nosotros como cristianos no deberíamos de ser pudorosos, no deberíamos de tenemos que tener cuidado, pero no deberíamos de ser ausentes, no deberíamos de callarnos cuando la Biblia habla de las relaciones sexuales, porque como vais a ver ahora, la Biblia tiene mucho que decir. Fijaos, Génesis 1, 26 y 27, vuelvo al mismo pasaje de antes. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios crea seres humanos que son sexuales. Nosotros no somos asexuales, nosotros no somos amebas, hermanos. Nosotros somos seres sexuales. Y esto tiene que ver con el hecho de que las relaciones sexuales son un invento de Dios. Las relaciones sexuales no se han inventado en el siglo XXI, no ha venido a través de cualquier plataforma de internet, sino que las relaciones sexuales se crearon en la mente de Dios y se materializaron con la creación de Adán y Eva y la creación del primer hombre y la primera mujer en un contexto del matrimonio. Dios es el creador de las relaciones sexuales y como Dios es el creador de las relaciones sexuales tiene mucho que decir al respecto con respecto a ellas. Génesis 1:28 también nos da un propósito dentro de muchos con respecto a las relaciones sexuales. Dice, versículo 28 del capítulo 1, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Un propósito dentro de muchos, la reproducción. Dios estableció que los seres humanos se multiplicasen naciendo de la unión física de dos personas que se aman y que están en un contexto de un pacto para toda la vida. Y eso es justamente el punto siguiente. El contexto para las relaciones sexuales es el matrimonio. Cualquier relación sexual ilegítima que no ocurra dentro del contexto del pacto matrimonial es lo que la Biblia llama fornicación o inmoralidad sexual. Y para la sociedad hoy en día eso puede parecer algo pequeño, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros conocemos a un novio que está viviendo con su novia o a una novia que está viviendo con su novio o cualquier tipo de combinación, porque hoy en día tenemos de todo, y ni se han casado ni se piensan casar? Y uno dice, ¿qué es lo que nos pasa? Lo que nos pasa es que la secularización de nuestra querida Europa occidental, como nos decía Ramón Gómez, está basada en la aceptación de la teoría evolucionista de tal manera que no hay ningún Dios que nos tenga que decir qué es lo que nosotros tenemos que hacer y cómo lo hacemos. No hay ningún Dios que ponga las normas y que ponga las reglas, sino que nosotros ponemos las reglas. Y como nosotros ponemos las reglas, nosotros podemos determinar qué es lo que es bueno y qué es lo que no es bueno. Pero la cosmovisión cristiana es totalmente diferente. Dios es el creador, por lo tanto Dios es el que define qué es lo bueno y qué es lo malo. Dios es el que define cuál es el diseño establecido y el diseño que vale. Y nosotros no tenemos esa prerrogativa. Génesis 2:25 también nos habla de cómo el sexo es puro. Hay personas, y de hecho muchas veces en la tradición católica se ha tenido un poco de pudor con respecto al sexo, como hablando de las relaciones sexuales como si fuesen cuasi pecaminosas. Pero realmente no es así. Las relaciones sexuales, antes de la caída, Dios las creó y las creó siendo puras. Las relaciones sexuales, el sexo es algo sagrado para Dios, es algo muy importante, es algo que en su esencia es totalmente bueno. Y no solamente las relaciones sexuales, sino todo lo que Dios creó.
Lo veis en pantalla. Todo era muy bueno. Y vio Dios todo lo que había hecho aquí, que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Lo que Dios hizo no fue bueno, fue muy bueno. Fue bueno en gran manera. Todo, las plantas, los animales, la tierra, las estrellas, las supernovas, el espacio-tiempo, el hombre, la mujer y nuestra sexualidad. Todo lo que Dios hizo era bueno en gran manera. Ahora, ¿por qué tenemos todos estos problemas y todas estas confusiones hoy en día? Porque Génesis 3 nos da la respuesta. La caída del pecado. Cuando el hombre y la mujer deciden desobedecer a Dios e ir por sus propios caminos, diciendo, Señor, tú no vas a ser ahora el Señor, sino que voy a serlo yo. Entonces ahí es cuando ocurre algo muy gordo. El pecado tergiversa la sexualidad por completo. De hecho, en Génesis 3:7 vemos que cuando Adán y Eva comen del fruto del árbol, dice que entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Antes estaban desnudos y lo sabían, se veían, pero no había vergüenza. Pero en el momento que el pecado entra en el mundo, el pecado distorsiona la percepción personal y la identidad. Y lo digo de esta manera porque es importante. El pecado rompe, fractura, nos separa de alguna manera con nuestra identidad original. Y para nosotros encontrar esa identidad original tenemos que ir a la palabra de Dios. No podemos encontrarla por nosotros mismos. Pero no solamente el pecado nos afecta a nosotros, sino que Génesis 3, del 16 al 19, fijaos lo que dice, habla de cómo el pecado afectó a las relaciones personales, a la biología, incluso a la misma vida física. Y le dijo a la mujer, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de la mujer, y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El pecado fue aquello que cambió, que transformó todo el mundo que conocemos, pero para mal. Para mal. Lo distorsionó absolutamente todo, incluso nuestro propio corazón. No solamente el pecado ha tergiversado nuestra sexualidad, no solamente el pecado ha tergiversado nuestra percepción de nuestra identidad, sino que el pecado ha anidado tanto dentro de nuestros corazones que ahora nosotros queremos ser los señores de nuestra vida. Nosotros queremos ser los reyes, los mandatarios de cualquier cosa que ocurra en nuestra existencia. Pero lo que nosotros tenemos que entender es que el libro de Génesis nos deja extremadamente claro que el Señor de nuestra sexualidad no somos nosotros, sino que es Dios. Dios es el que está por encima de la sexualidad porque Él es el creador. Y quiero decirlo de esta manera, y os lo he puesto ahí escrito para que lo podáis copiar, si lo veis así oportuno. Dios es la autoridad final sobre la realidad objetiva y la percepción subjetiva de la sexualidad humana porque Él es el creador. Voy a repetirlo de nuevo para que nos podamos quedar con eso. Dios es la autoridad final sobre la realidad objetiva y la percepción subjetiva de la sexualidad humana, porque Él es el creador. Que el Señor os bendiga.